En este video les voy a explicar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en altura. En esta diapositiva se muestra la tabla de contenidos que les voy a explicar a continuación. Para comenzar con la introducción, cada vez son más las personas que viajan a gran altura. Según la OACI, indicó que 4.500 millones de personas utilizaron transporte aéreo en el año 2019. Esto, como sabemos, por un lado, tiene grandes beneficios, pero por otro lado, expone a los viajeros a la altura y por ende, esto puede tener graves consecuencias en su salud. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en todo el mundo y se caracteriza por dos criterios principales. El primero, que son síntomas respiratorios persistentes, y lo segundo, que es la limitación progresiva y persistente del flujo aéreo confirmada por espirometría. En esta imagen, por ejemplo, vemos acá un bronquiolo normal de un paciente sano y acá un bronquiolo estrechado de un paciente con EPOC. Respecto a la prevalencia, el envejecimiento de la población y exposiciones tóxicas, principalmente fumar cigarrillos y tabaco, pero también la exposición ocupacional, exposición al polvo y la contaminación del aire, hacen de que aumente la prevalencia de EPOC, llegando a 12%, que es una cifra actual a nivel mundial. Para los pacientes con EPOC que tienen comorbilidades, ya sea cardíacas, musculoesqueléticas o diabetes, y además viajan a regiones de altura, eso supone un mayor riesgo de descompensación cardíaca y respiratoria. En cuanto a la capacidad del ejercicio, se ha descrito que la altitud reduce la resistencia al ejercicio en personas con EPOC. Entonces acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Una imagen con diferentes presiones y diferentes alturas, en las cuales los pacientes que tienen EPOC van a tener a su vez una intolerancia al ejercicio, desaturación y disnea durante el ejercicio. Ahora, respecto a los factores en relación a la altitud, vamos a ver que el uso en interiores de carbón y biomasa, como por ejemplo puede ser el estiércol de animales, madera y residuos de cultivos, o también cocinar y calentar con combustibles sólidos, en general todo esto, practicado durante un periodo prolongado de tiempo, me va a causar un daño pulmonar. Asimismo, debemos de tener en cuenta que a mayor altura hay mayor frío, hay menor humedad y hay mayor necesidad de calefacción y por ende menor ventilación del hogar. Esto a su vez me produce una mayor contaminación del aire. Es así como la European Respiratory Journal informa que a una mayor exposición a la contaminación del aire va a haber mayor obstrucción de las vías respiratorias y un mayor riesgo de EPID subclínica. Ahora, todos esos factores que hay a grandes alturas, sumados a las alteraciones propias del EPOC, también van a afectar a la función de las vías respiratorias y van a alterar el crecimiento pulmonar. Entonces, a la vez que esto me va a causar una EPID subclínica, también me va a provocar una EPOC de aparición temprana. Ahora, respecto a la fisiopatología de EPOC en altura, acá al ascender en altitud, la disminución de la presión de oxígeno inspirado, o sea, esta PO2, va a conducir a una caída de la presión de oxígeno alveolar y por lo tanto a una disminución de la presión de oxígeno arterial. Ahora, primero acá en esta ecuación vemos los cambios en la PO2 debido a cambios en la altitud, los cuales, como les mencionaba, se pueden determinar en esta ecuación. Pero volviendo acá, con la disminución de la presión de oxígeno arterial, va a ocurrir mecanismos de adaptación para evitar una hipoxemia que sea potencialmente peligrosa. Entonces nos ubicamos acá. Primero, la hipoxemia es detectada por quimiorreceptores que están ubicados en la pared de las carótidas. Luego, la señal se transmite al tronco encefálico, donde se encuentran las células nerviosas responsables del control de la ventilación. Es acá donde se producen dos fases. Una fase que va a ser a corto plazo y otra fase que va a ser una respuesta compensatoria a largo plazo. Entonces, comenzamos por esta, que va a ser la fase a corto plazo. Van a haber diferentes respuestas, como por ejemplo una respuesta vascular. Acá va a haber una vasoconstricción pulmonar. Esta con el fin de que las arterias pulmonares se contraigan y se pueda redirigir el flujo a los alveolos. Asimismo, va a haber una vasodilatación cerebral. Por otro lado, va a haber una respuesta ventilatoria. Ahora, vamos a ver en un primer momento esa respuesta ventilatoria. Se va a generar por estos factores que les mencionaba en comienzo, ¿no? Puede ser cigarro, tabaco,
polvo, la contaminación del aire y en un porcentaje menor por una deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, todos estos factores van a alterar estas glándulas mucosas, van a alterar el bronquiolo y van a causar una hipertrofia y una hiperplasia de esas glándulas mucosas. Entonces, si esas glándulas producían esta cantidad normal de moco, que está como delimitada con una línea en negrita, al alterarse van a producir mayor cantidad de moco. Entonces, cuando produzcan mayor cantidad de moco, se va a obstruir el flujo normal de aire en esas vías aéreas. También va a haber una disfunción de los cilios. Estos cilios que están acá larguitos van a permitir la movilidad del moco, pero estos, al haber todas esas alteraciones, se van a volver más cortos. Entonces el moco se va a quedar acá sobre los cilios y no se va a poder mover fácilmente, contribuyendo esto a que siga habiendo esa obstrucción. También va a haber acá un atrapamiento aéreo. Si vemos esta imagen un poco más en macro, se pueden ver las vías aéreas en las cuales este puntito negro representa el moco que les digo, ¿no? La producción de ese moco. Entonces, como está obstruyendo parcialmente esta vía aérea, no va a haber una entrada correcta ni adecuada de oxígeno y tampoco va a salir la cantidad adecuada de CO2. Es así como no entra la suficiente cantidad de oxígeno, va a haber una hipoxemia, o sea, una disminución de la PO2. Y como tampoco puede salir la cantidad adecuada del CO2, va a haber un aumento, el otro va a haber una disminución de oxígeno, ¿no? Porque no puede entrar. Y acá ya también se produciría un aumento del CO2, porque no puede salir correctamente. Además de esto, como vemos acá también va a haber un aumento de la carga muscular respiratoria. Asimismo, aparte de esta vasoconstricción hipóxica y la remodelación vascular inflamatoria, esto no solamente va a conducir a que se produzca la fisiopatología del EPOC y sus exacerbaciones, sino también a que se pueda producir una hipertensión pulmonar y una disfunción muscular periférica. Entonces, volviendo acá, para que no siga pasando eso, se desarrolla una respuesta ventilatoria compensatoria, la cual acá aumenta la ventilación por minuto, o sea, hay una hiperventilación con el fin de evitar la caída de la presión de oxígeno arterial. Y esto hace de que aumente un poco la presión arterial de oxígeno, como vemos acá, y de que disminuya la presión del CO2. Entonces, de lo que el paciente en un primer momento, como les mostraba acá, puede llegar hasta una acidosis, acá el paciente pasaría a estabilizarse, incluso llegar a una alcalosis respiratoria mediante esto. Ahora, también por otro lado hay una respuesta cardíaca en la cual se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva el volumen sistólico y por ende también hay un mayor gasto cardíaco. Y otra respuesta, que la podemos decir renal, hay un aumento de la diuresis, esta facilita la pérdida de bicarbonato y esta a su vez estimula el aumento de la respiración. Ahora, terminando con toda esa respuesta a corto plazo, vamos a pasar con la respuesta a largo plazo. Entonces, primero vemos estos mecanismos compensatorios que forman parte de la aclimatación, por así decirlo. Entonces, primero la eritropoiesis va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos y esto va a hacer de que mejore el transporte de oxígeno. Por otro lado, acá va a haber factores de crecimiento que regulan el lecho capilar. Por ejemplo, puede ser la angiogénesis y otros mecanismos oxidativos. También es muy importante el aumento del difosfoglicerato. Entonces, en un primer momento, a corto plazo, hay un desplazamiento de la curva, que está acá en negrita y rosada, hay un desplazamiento de esta curva normal hacia la izquierda, o sea, está de acá, para que el oxígeno se una a la hemoglobina. Pero en una respuesta compensatoria a largo plazo, esta curva que estaba desplazada hacia la izquierda vuelve a la normalidad, haciendo de que haya una distribución correcta de oxígeno a los tejidos, gracias a que vuelve esta curva acá al aumento del 2,3 difosfoglicerato. Ahora, pasando a otro punto, respecto a la evaluación de pacientes con EPOC, vamos a tener diferentes pruebas, las cuales van a ayudarnos a identificar qué pacientes van a necesitar oxígeno y en qué condiciones. Entonces, una de las pruebas es la oximetría de pulso. Acá vamos a medir la saturación de oxígeno, sin embargo, a nivel del mar, esta prueba carece de sensibilidad, entonces no nos va a ayudar a determinar qué pacientes van a necesitar oxígeno y quiénes no.
Otra prueba son los gases en sangre. En esta prueba, la presión arterial de oxígeno previa al vuelo debe de ser mayor a 9,3 kilopascales o 70 milímetros de mercurio, ya que esta medida nos va a asegurar una presión adecuada durante el vuelo. Ahora, otras pruebas en función pulmonar. En esta se encontró una buena concordancia entre la capacidad de difusión y la saturación de oxígeno en pacientes con EPOC. Respecto a otra prueba que viene a ser la prueba de caminata de 6 minutos, es una prueba de campo simple y práctica en la cual se evalúa la capacidad de ejercicio en el paciente con EPOC. Se recomienda oxigenoterapia durante el vuelo, sí. Acá se toman en cuenta dos criterios. Primero, si la saturación de oxígeno inicial es menor a 92%, o si la saturación de oxígeno durante la prueba es menor a 84%. Teniendo como referencia estos valores, vamos a considerar si el paciente va a necesitar o no oxigenoterapia durante el vuelo. Paralela a esta prueba también se tiene en cuenta esta puntuación de Bode y los criterios de gravedad de EPOC en estadio 5. Ahora, esta puntuación de Bode mayor o igual a 7 puntos y también se considera al menos uno de estos criterios. Y finalmente, la prueba de provocación hipóxica. En esta prueba consiste en inhalar aire con una FiO2 de 15%. La prueba dura 20 minutos y tiempo después de estos 20 minutos se suele alcanzar un equilibrio de oxígeno. Tiene la ventaja de ser más simple en la práctica si la comparamos con la cámara hipovárica. Ahora, otras causas de disnea inducida por este es otro punto, otras causas de disnea inducida por la altitud en pacientes con EPOC. Hablando del mecanismo respiratorio, otra consecuencia de la hipoxia hipovárica va a ser la hiperventilación. Entonces acá, según la ley de Boyle, que dice que disminuye la presión y aumenta el volumen de gas, comparando esto con el mecanismo respiratorio, vamos a ver que acá disminuye la capacidad vital y acá aumenta el volumen residual. Si esto llega a una situación grave, estos factores conducen al paciente a un neumotórax. Ahora, estos fenómenos también van a conducir a la distensión dinámica, al aumento del trabajo respiratorio y por ende al agotamiento de los músculos respiratorios. Por otro lado, respecto a la adaptación cardiovascular, como les mencionaba, va a haber una vasoconstricción hipóxica. Esto va a provocar un aumento de la postcarga del ventrículo derecho. También se va a producir la activación simpática, que va a ser responsable del aumento de la frecuencia cardíaca, que es importante, del volumen sistólico, por ende del gasto cardíaco y también de la presión arterial. Ahora, en pacientes con EPOC hay un mayor riesgo no solamente de desarrollar en sí el EPOC, exacerbaciones del EPOC o otras exacerbaciones cardíacas, sino también de desarrollar esta hipertensión pulmonar. Y finalmente, se identificó que recientemente la metaloproteinasa de matriz 12 y el glutatión S-transferasa también son posibles factores de riesgo para estas exacerbaciones cardiovasculares en casos de EPOC en altura. Ahora, otras consideraciones respecto al sueño, ya sea en personas sanas, que también se puede producir, pero principalmente en pacientes que tienen EPOC, la altitud puede inducir la respiración periódica, incluso respiración de Cheyne-Stokes, trastornos del sueño y también la hipoxemia nocturna. Asimismo, se reduce el sueño de ondas lentas y va a aumentar el número de despertares. Por otro lado, el tromboembolismo venoso ocurre a una altitud de más de 5.700 metros. Y las causas son la reducción del volumen de plasma sanguíneo y el aumento del hematocrito. Este, a su vez, va a ser un factor de riesgo para la embolia pulmonar. Vamos acá. Ahora, finalmente, respecto al manejo del paciente con EPOC que desea viajar a regiones de una altitud moderada, acá debemos de tener en cuenta la recomendación de la British Thoracic Society, la cual recomienda evaluar a los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva grave, es decir, que tienen una FEV1 menos del 50%, o que la EPOC está mal controlada, que tiene exacerbaciones, que está concomitante con enfermedad pulmonar restrictiva, hipertensión pulmonar, o con otra comorbilidad que puede empeorar la hipoxemia, ya sea una enfermedad cerebrovascular o también cardíaca. Ahora, la optimización del tratamiento es fundamental antes de viajar.
Existen terapias farmacológicas que van a permitir reducir los síntomas o exacerbaciones y mejorar la tolerancia al ejercicio. Frecuentemente los medicamentos que se utilizan en EPOC son los agonistas beta 2 y también los anticolinérgicos. Estos me van a ayudar a mejorar el flujo respiratorio y por ende reducir la hiperinsuflación dinámica de reposo y durante el ejercicio. También es importante que los pacientes con EPOC, aparte del tratamiento farmacológico, estos pacientes que sufren disnea, no solamente en altura, sino también a nivel del mar, puedan tener entrenamiento con ejercicios y educación del paciente, de tal manera que esto pueda mejorar el estado físico y la condición psicológica de personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Asimismo, la capacidad oxidativa mejorada de los músculos esqueléticos disminuye el requerimiento de ventilador, y esto es un beneficio considerable para pacientes que tienen EPOC y desean viajar a altura, ya que las capacidades aeróbicas máximas van a estar disminuidas acá. Finalmente, como conclusiones, a medida que aumentan los viajes en altura, como les mencionaba, que sí tiene grandes beneficios, pero también que expone a los pacientes que tienen EPOC a que sufran complicaciones y exacerbaciones principalmente respiratorias, pero también pueden ser cardíacas. Además, puede complicarse, por ejemplo, con broncoespasmo, distensión dinámica, hipertensión pulmonar, y, trastornos del sueño, etc. Por lo tanto, es importante que los pacientes se sometan a una evaluación cuidadosa, la cual permita determinar si es que van a necesitar oxigenoterapia, algunos medicamentos previos a su exposición a viajes a regiones de altura, entrenamiento de músculos inspiratorios o rehabilitación pulmonar. Estas son todas las referencias bibliográficas y muchas gracias.